Muy buenos días. Es para mí un gusto presentarles mi trabajo de grado titulado Manejo institucional de la violencia y su vinculación con la salud mental en adolescentes institucionalizadas. Mi nombre es Sandra Catalina Alarcón Alfonso, soy psicóloga de profesión y es para mí una experiencia muy enriquecedora haber tenido este acercamiento investigativo a una temática que actualmente para nuestra realidad colombiana es de vital importancia hacerle acercamientos reales, acercamientos vivenciales que nos permitan detectar elementos para futuras intervenciones y programas. La docente asesora en todo este proceso es la doctora María Victoria Rodríguez Pérez. El trabajo inicia con una contextualización relacionada con lo que es el fenómeno de violencia, diferentes definiciones desde enfoques tanto desde la psicología, la sociología, el trabajo social y diversas disciplinas que hacen acercamientos a este tema. Luego viene un poco más puntual y particular en lo que es el fenómeno de la violencia familiar, todo lo que conlleva los diferentes aspectos que afectan la familia y que generan una pauta violenta para relacionarse. Después se hace un enlace con todo lo que es proceso de violencia escolar, los factores que generan esa violencia, los vínculos institucionales que muchas veces ayudan a mantenerla y los actores del fenómeno. Entonces se enuncian una serie de actores como son los jóvenes, los docentes, las directivas y digamos que el nivel de implicación que ellos pueden llegar a tener sobre el fenómeno. Posteriormente hacemos un abordaje general sobre todo lo que son conceptos de salud mental, que es otra, digamos que de los factores y de los ejes principales de nuestro estudio, y se finaliza con una síntesis abordando la convivencia como un punto de encuentro entre el fenómeno de la violencia y la salud mental, abordada desde la parte emocional, desde la parte cognitiva, desde la parte social. Vamos a hablar ya del proceso metodológico de la investigación. El problema de investigación que nos planteamos o que me planteé inicialmente es cuáles son los factores significativos que caracterizan la asociación entre el manejo institucional de los comportamientos violentos y la salud mental en las adolescentes. Para esto me planteé unos objetivos de investigación. El objetivo general es identificar los factores significativos que caracterizan la asociación entre el manejo institucional de los comportamientos violentos y la salud mental en las adolescentes, correspondiente pues a lo que anteriormente habíamos visto en el problema de investigación. Los objetivos específicos planteados es identificar elementos del contexto en el que se desarrollan los comportamientos violentos que se consoliden como factores generadores y de mantenimiento. Reconocer la percepción de las adolescentes frente a la emisión de comportamientos violentos en sus contextos cotidianos. Y establecer posibles relaciones entre la presencia de comportamientos violentos y afectaciones en su salud mental. El tipo de investigación es investigación cualitativa. Esta investigación permite conocer, describir y profundizar, sin una medición exacta, diferentes variables en diversos temas. La investigación cualitativa nos permite también hacer un acercamiento flexible, un acercamiento participativo, un acercamiento donde tanto el investigador como los participantes forman parte de un proceso que se genera en las mismas actividades. En el apartado del proceso metodológico se realiza una descripción un poco más puntual desde diferentes autores de en qué consiste la investigación cualitativa, por qué se escoge, y dentro de esa investigación el enfoque que se escogió es el enfoque etnográfico. Este enfoque pues permite y se soporta en que la convicción de que las tradiciones, roles y normas y valores del ambiente en el que se viven se van internalizando, que quiere decir que la realidad en la cual sean los fenómenos, en este caso el fenómeno de la violencia, está enmarcado en la percepción de los participantes.
En ese, digamos que en ese mismo eje de análisis, pues podemos explicar la conducta individual y grupal en forma adecuada. La población de la investigación se llevó a cabo especialmente con 10 adolescentes en edades comprendidas entre los 15 y 18 años institucionalizadas, muchas de ellas aproximadamente hace más de 3 años, inicialmente en otras instituciones de protección de ICBF y actualmente en la Fundación Atina del municipio de Cajicá, que es donde se realiza el estudio. Esta población se caracteriza por presentar problemáticas realmente de vulnerabilidad, como son situaciones económicas precarias, familias desintegradas, situación de abandono físico-moral, maltrato, abuso físico, sexual y psicológico. Y pues estas las entramos a describir un poco más en detalle en el apartado del análisis de resultados. También participaron como, digamos que, actores un poco más distantes de la población de foco, la directora, la psicóloga y las docentes cuidadoras. ¿Cuáles fueron las herramientas metodológicas que se implementaron? En primer lugar, la observación activa y directa, tanto de la institución como de los contextos donde las adolescentes se desenvuelven. En esa observación se realizaron notas de campo permanentes sobre aquellos aspectos en los cuales uno encontraba situaciones llamativas relacionadas con el problema de investigación, notas de campo en aportes un poco informales de las mismas adolescentes, de las personas que nos recibían, notas de campo que se construyen como en esa cotidianidad en la que se realizaron los acercamientos. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a la directora, a la psicóloga, a una de las docentes y a las adolescentes que quisieron participar de manera integral, de manera individual, perdón. Los grupos focales, esos grupos focales se realizaron en dos momentos, uno inicial de abordaje y socialización y el otro ya más de profundización sobre los ejes temáticos. Y se realizó una aproximación documental a todo lo que es el PAI, la misión, la visión, los proyectos institucionales de la Fundación que también nos ayudaban a enmarcar. Para realizar la categorización de toda esta información que se recogió a través de las herramientas que anteriormente les mencionaba, se hicieron unos ejes dramáticos en los cuales vamos a categorizar parte de los resultados. Entonces, esos ejes dramáticos son en qué ocasiones se presentan comportamientos violentos entre adolescente y adolescente y entre adulto y adolescente. El segundo es cómo manejan los docentes y el personal administrativo de la Fundación los comportamientos violentos de las adolescentes. Y el tercero, qué tipo de incentivos y sanciones manejan frente a estas situaciones violentas, cómo reaccionan los adolescentes frente a este manejo. Se realizó el procedimiento en 4 fases. La primera fase o visita fue una de reconocimiento a las instituciones, a la parte física y digamos que a todo el proceso de presentación inicial y de llevar la propuesta de investigación. La segunda fase fue una entrevista con los adultos participantes que ya les había mencionado y un primer acercamiento a las adolescentes donde se les explicó qué se iba a realizar, por qué se iba a realizar y pues donde se hizo una firma de un documento de consentimiento informado de participación. La fase 3 son las actividades de integración y socialización, las entrevistas grupales e individuales a las adolescentes y la fase 4 fue una segunda sesión de actividades y profundización de los ejes dramáticos anteriormente mencionados. Les voy a anunciar gran parte de los resultados. Digamos que una forma de organizar la información fue como una especie de capítulos. Entonces, la primera parte es como una introducción y es donde nos damos cuenta que si se quiere comprender cómo funciona un centro educativo en el plano del humano, hay que describir y comprender cómo se configuran los procesos de comunicación, emociones, actitudes y valores. Esto relacionado con el enfoque etnográfico, que era lo que nosotros decíamos, o yo les comentaba hace un momento, y es que la realidad parte de la percepción de las personas que la conforman. El espacio de socialización que proporcionan las actividades fue divertido, creativo, incentivó a las jóvenes a expresarse de manera libre sobre lo que piensan e interpretan de las situaciones que se pueden llamar agresivas o violentas entre ellas mismas y entre un cuidador o un adulto.
y el manejo que la institución pues le da a estas situaciones. Los capítulos que yo les mencionaba ahorita en los cuales se describieron los resultados fue una mirada a la Fundación Atina, donde se hace una descripción de los contextos, donde se hace una descripción de cómo se da, qué es la fundación, cuándo está creada, quiénes hacen parte de ella, cómo se conforma. Luego hay un capítulo denominado Un día de la cotidianidad. En este capítulo describo cuál es el minuto a minuto de los días de las adolescentes participantes, eso con el fin de ayudar a contextualizar pues en dónde se da todos estos procesos que queremos evaluar como violentos o como acercamientos. Otro programa, en otro capítulo que se llama Entretenimientos, como son jóvenes institucionalizadas, no son los mismos entretenimientos que uno puede llegar a encontrar en un adolescente que vive en su casa, con su familia. Entonces en esta parte de entretenimientos hablamos que ellas ocasionalmente salen con sus familias, las que todavía tienen un contacto con ellos. Otros, por ejemplo, algunos deportes que se practican al interior de la fundación como voleibol, los talleres que hacen ocupacionales de panadería, de manualidades, de bisutería, de cartapesta, y ahí pues se describen un poco más a profundidad. El siguiente capítulo es el proyecto de vida y pues en este evidenciamos como parte de los reportes que ellas hacían en las actividades que el proyecto de vida dista un poco de sus condiciones actuales. Uno no quiere coartar pues digamos que las aspiraciones que tienen, sin embargo muchas de ellas dentro de las cosas que mencionaban es que quieren ser agentes del FBI, otras quieren trabajar en Estados Unidos en agencias no gubernamentales que les permitan, por ejemplo, establecer procesos en astronomía o en ciencias, digamos que un poco más elevadas. Ahí se hace una descripción un poco más detallada de lo que ellas tienen como aspiraciones a mediano y largo plazo. La relación entre los participantes es cómo ellas perciben la cotidianidad y la convivencia entre el grupo de pares en las que ellas se desenvuelven. Luego hacemos un apartado relacionando al segundo eje dramático y la relación adolescente-adulto. Ellas, pues por su misma historia de vida, sienten muchas veces al adulto como una figura hostil. Entonces ahí hacemos una descripción en base a sus palabras sobre cómo se da, quién perciben como autoridad, cómo la perciben y cómo es la reacción de ellas frente a situaciones en las cuales hay violencia o agresión. Luego viene un capítulo denominado Sistema de Incentivos y Sanciones, en el cual se busca abordar un poco más la parte institucional. Y en esa parte institucional es qué pasa cuando ellas cometen una falta, qué pasa cuando ellas acceden de pronto a buenos comportamientos o comportamientos prosociales. Y ahí se corrobora entre la entrevista que se hicieron al personal administrativo y a los profesionales, a la docente, frente al reporte que ellas mismas dan de cómo se sienten, tanto motivadas como sancionadas en los diferentes comportamientos. Y el último apartado es un apartado que dice otros factores que posiblemente están relacionados con los comportamientos violentos, en los cuales identificamos dos. Uno de ellos es que el funcionamiento institucional se caracteriza por la presencia de patrones normativos autoritariamente impuestos. Estos reflejan en los contextos restrictivos de horarios, normas, todo lo que un adolescente debe habituarse. Entonces esta alta prohibición que le dan a las jóvenes generan cierta hostilidad en las respuestas. Allí digamos que hay cosas que no están permitidas y son propias de la edad, como escuchar música a libre demanda, tienen unos horarios para eso. Hay bastante restricción para que ellas puedan tener novio, para que puedan maquillarse, y los gustos de la edad, como escuchar digamos que ciertos grupos, ciertas influencias que vienen con las redes sociales, ver televisión, tener espacio autónomo, y esta restricción pues genera en ellas digamos que la frustración, y aparte de frustración ciertas reacciones, como yo mencionaba hace un momento, hostiles frente a la convivencia. Y el segundo factor son los contextos familiares de los cuales provienen las jóvenes. Muchas de las participantes reportan que en sus hogares se caracterizan por la presencia de escenarios altamente violentos, situaciones socioeconómicas precarias, agresiones sexuales, desintegración familiar,
y agentes sociales que facilitan la pertenencia a pandillas, consumo de droga, prostitución, y pues es por estos contextos y corroborados con el marco teórico, pues son factores que pueden tanto generar como mantener la conducta violenta. Vamos a pasar ya al último apartado del proyecto investigativo y es la discusión. Entonces, en primer lugar, se corroboró que hay una coherencia teórico-práctica con uno de los autores que escogí para el marco teórico, que es Segovia y Bolaños, donde se dice que el componente cognitivo es, digamos, determinante. Los pensamientos en una persona violenta y en especial un adolescente que hasta ahorita está construyendo un pensamiento formal, hay presencia de pensamientos dicotómicos y absolutistas, y eso hace que en los participantes de la investigación, cuando tienen un altercado, no piensan, digamos, que en varios contextos su pensamiento es en blanco o negro, no piensan en la posibilidad de más alternativas, o no piensan, sino que manifiestan en sus propias palabras que les importa por ellas, y es o no es, sienten a sus compañeras como amigas o enemigas acérrimas. Otra de las cosas que se aborda en la discusión es que el componente afectivo se ve claramente evidenciado en las conductas violentas. Reportan sentirse injustamente tratadas, esto es fuente de hostilidad hacia las demás, así como tendencia a asociar la violencia con el poder, y esto relacionado con lo que yo les mencionaba hace un poco en el apartado de los resultados, y es que vienen de familias donde el poder se gana a través de la violencia. Entonces ellas legitiman esta reproducción de la situación y pues creen que es una compensación por el daño que se cree haber sufrido. Una de las dificultades que fue evidenciada en la convivencia de las adolescentes es un déficit en las estrategias tanto de resolución de conflictos como de estrategias de afrontamiento. Cuando en el marco teórico hablamos de unos componentes, el tercer componente de la violencia es el componente conductual, y esto nos permite corroborar que la ausencia de estas habilidades son ausencias que de pronto en algún momento pueden llegar a generar y a mantener conflictos sociales. Otro factor identificado es que la relación de autoridad entre el adulto y el adolescente supone un grado de superior y otro de inferior. Estas diferencias en roles pueden generar problemas de comunicación real, pero sobre todo en el momento evolutivo de la adolescencia, el adolescente sí siente cierto grado de reto y de desafío cuando hay una diferencia muy marcada entre un rol de autoridad y la posición en la que ellos se encuentran. También identificamos a través del estudio que hay factores relacionados con los patrones de conducta violenta, como son grupos dominantes, que en el grupo en el que nosotros hicimos las actividades, en el grupo, hablo yo de nosotros, pero en el grupo en el que yo hice estas actividades y en el que ellas mismas participaron también, hay grupos dominantes donde, por ejemplo, las más grandes ejercen unos poderes y muchas veces coercitivos y agresivos frente a las más pequeñas. Hay falta de respeto y solidaridad entre iguales. La Torre y Muñoz señalan que frente a las características del perfil del joven que ejerce la violencia, muchas veces hay una situación social negativa, entonces seguimos corroborando lo que habíamos y veníamos conversando anteriormente sobre algunos contextos educativos, contextos familiares que nos ayudan pues permanentemente a que esto se mantenga. Las relaciones afectivas de calidez, el acercamiento y presencia de los padres, las normas de crianza, pues hacen que evidentemente esto pueda surgir de una manera determinante en la emisión de conductas violentas por parte de las jóvenes que participaron. Muchas de ellas, como se les decía anteriormente, estuvieron combinados en situaciones de permisividad o casi que de abandono, donde permanecían mucho tiempo solas, o conductas antisociales como el maltrato físico hacia ellas para obtener, digamos que las sanciones y castigos en casa. Y ahorita, pues en el ambiente institucional, es lógico que esto pueda llegar a volverse una réplica donde ellas sepan que al implementar la violencia pueden obtener, digamos que un fin. Ya hablando de la salud mental, que era, digamos que otro de los ejes principales de nuestro estudio, podemos ver que la salud mental no se ve simplemente como tener o no una enfermedad psiquiátrica o un trastorno mental.
La salud mental aquí está vista como el derecho a vivir en equilibrio psicoemocional, que implica aspectos que tienen que ver con el mundo social, la educación, la cultura, las creencias, y esto se ve claramente implicado en la cotidianidad de las participantes del estudio, porque pues esto genera unos niveles muchas veces de alteración de la misma armonía de los grupos de convivencia. Sin embargo, este análisis por grupos, y como fue un grupo tan pequeño, una investigación que se desarrolló en corto tiempo, pues no nos permite concluir de forma definitiva o significativa si existe o no alteraciones en la salud mental de las adolescentes. También se puede encontrar que existen factores significativos que caracterizan el manejo institucional de estos comportamientos. Ellas, al sentir mayor injusticia en el manejo institucional, pues los comportamientos tienden a ser cada vez más frecuentes y más intensos. Sin embargo, cabe notar que este es un estudio solamente investigativo inicial que puede crear inquietudes y dar paso a una generación de futuras investigaciones, de pronto con mayor solidez teórica y empírica, de tipo cualitativo o cuantitativo, dependiendo de las variables que se quieran abordar en base a la propuesta dada en este estudio que estamos presentando en este momento. Les agradezco su atención, espero que este proceso sea un proceso enriquecedor y agradezco también la posibilidad de generar y de construir colectivamente conocimiento a través de estos espacios académicos. Muchas gracias.